Esta exposición es un resumen sintético, introductorio, de los capítulos que se van a ver inmediatamente. Esta tarea, ahora estamos en el año 2012, comenzó en 1976. Unos meses antes, en el 75, con el doctor Julio Montenegro. Éramos cirujanos de una de las salas de cirugía del Hospital Arriaga. Él era cirujano de guardia. Unos meses antes, como decía, se operaron dos pacientes jóvenes, 12 y 20 años, por abortos sépticos. Las heridas de abordaje que le hicieron en la guardia se infectaron, pasaron a la sala. Cuando pasaron a la sala, a pesar de todos los tratamientos que hicimos, locales y generales, normales para cualquier hospital de Buenos Aires o del mundo, las pacientes fallecieron por septicemia, no se podía controlar, a pesar de todos los recaudos que se tomaron. De modo que, cuando en 1976 tuvimos un paciente infectado, el doctor Montenegro trajo desde la provincia de Buenos Aires la noticia de un colega que decía que cuando los cirujanos abandonaban, por alguna razón especial, el seguimiento de una herida compleja, él la trataba con azúcar y que le iba muy bien. A raíz de eso decidimos comenzar a probar, con todas las precauciones correspondientes, vacunación antitetánica, antibiótico, etcétera, etcétera. Probamos con una serie de heridas, aún aquellas que podrían haber evolucionado con cualquier tipo de tratamiento, simplemente para ver si la respuesta biológica en el tratamiento de la herida del ser humano era la misma o tenía pautas que se repetían. Cuando vimos que sí, entonces decidimos montar una experiencia para ver si había una respuesta en un número considerable de pacientes. Así nos fue, hicimos 41 pacientes y vimos que efectivamente todos se curaban, herida de cualquier tipo de abordaje, todos se curaban y además de eso había una característica, una pauta en cuanto a fisiopatogenia de respuesta del organismo frente a este tipo de tratamiento. Por eso, dediqué el año 1976, en aquel entonces la computación no era una cosa frecuente, a buscar bibliografía sobre el tema. Solo encontré 3 trabajos relacionados con esto. Uno era del doctor Veronique, de la Armada de los Estados Unidos, que publicaba en las clínicas para enfermería de Norteamérica. Él dice que usaba azúcar siempre en heridas superficiales, escaras, úlceras, etc. Había hecho unas 315 casos y que en todos les había ido muy bien. Hacía una interpretación fisiopatogénica. Decía que el azúcar se transformaba en alcohol y que era el alcohol el que era el antibacteriano que destruía la bacteria y ponía la herida en condiciones de curarse. Cosa que, por cierto, no tenía razón de ser. Encontré otro trabajo del doctor John Barnes, hijo, publicaba en Londres repitiendo la experiencia de Veronique. Y finalmente un trabajo de un brasilero que publicaba sobre 45 casos, otra vez, igual que los anteriores, sobre heridas superficiales y decía que se habían curado todas, sin interpretaciones. Con ese antecedente y viendo que no había absolutamente ninguna otra cosa publicada, traté de recabar de dónde era originario este tratamiento del azúcar. Y encontré, relacionándome con pacientes y folcloristas, etc., que era una medicina popular en Bolivia y Perú, donde se usaba una cosa que se llamaba chancaca, que era la primera expresión del jugo de la caña de azúcar. Un jugo de color pardo que se transformaba en un turrón, se rallaba y se ponían las heridas y con eso se curaban. También había otra referencia en Centroamérica, en Venezuela y Colombia, donde usaban lo que se llamaba panela. La panela era exactamente igual que la chancaca, pero usaban en Centroamérica. No había otra referencia ni encontré. Por lo tanto, quise ver si era de origen indígena. Entonces, trabé relación con Antoine Giraud, un antropólogo de la Sorbona, que se dedicaba en sus vacaciones en la universidad allá en París a venir a trabajar con los indios calahuayas. Los indios calahuayas son una tribu de médicos itinerantes. Viven en el Amazonas entre Bolivia y Perú. Y tienen una forma de diagnóstico muy especial y una forma de tratamiento que está basado exclusivamente en la herboristería. Antoine Giraud iba a trabajar con ellos y tomaba muestras de lo que usaban como terapéutica para analizar y encontrar el principio esencial de esa hierba que usaban para tratar allá en París.
y además veía cómo hacían diagnóstico. Escribió el libro, que es un libro grueso, como de 1000 páginas, que escribió en castellano, en quichua y en francés. Todas las enfermedades están diagnosticadas en los 3 idiomas y las explicaciones están hechas también. Es sumamente interesante, pero la conclusión final es que los calahuayas nunca utilizaron azúcar. Utilizaban azúcar, sí es cierto, como moliente en los casos de afecciones respiratorias, tal cual lo usamos nosotros en la actualidad. Pero para heridas o tratamiento de lesiones complicadas nunca lo habían usado. De modo que me quedé sin saber cómo era la explicación, hasta que, después de haber hecho hasta unos más o menos 120 casos en que todo nos iba igual, se repetía tal cual, tomando fotografías, etcétera, etcétera, tomé contacto con Jack Hewlett, que era el presidente del centro en Londres y era un biólogo. Cuando vio la proyección de lo que yo había hecho, me invitó inmediatamente y organizó una reunión en la Real Sociedad Médica de Londres, donde hice mi primera presentación en el año 1981, en inglés. Y de ahí pasamos a París, al Hospital Boucicaut, al Hospital Saint-Louis y un tercer hospital en París. Y de ahí pasamos a España, como para hacer una exposición, la hicimos en el Instituto Ramón y Cajal, en la Cátedra de Microbiología. A partir de ese momento, Jack Hewlett se dedicó a investigar de dónde venía esto y encontró que resulta que el azúcar es originario de Oceanía. De Oceanía pasó a Europa, de Europa pasó a América. El traspaso, esta aplicación del azúcar para tratar heridas es europeo y de Europa pasó a América con la colonización. De modo que el origen es francamente europeo. La utilización en América se produjo después que fue colonizada América. Hay que pensar que es una cosa semejante a lo que pasó con la penicilina. En el medioevo, todos los ahorcados en la plaza se dejaban expuestos para que toda la gente los vea, pero decían que del moho que le crecía en la frente al ahorcado y que recogían en cajitas raspándolo, poniéndolo en las heridas, contribuía a curarlas. Nadie suponía que era un penicillium el que se desarrollaba en la frente de los ahorcados. Tuvieron que pasar muchos años, para que alguien de pronto encontrara una propiedad especial y generara una nueva era en la terapéutica de las infecciones. En todo caso, esto es igual. Esto, de alguna manera, surgió folclóricamente. Dado que llegué a la conclusión de que no había ningún trabajo hecho y a nosotros nos iba tan bien en la curación de las heridas, decidí transformar esto en un trabajo académico, para lo cual comencé tratando de ver si nuestras heridas tenían bacterias. Para ello me puse en contacto con la doctora Arabella Joseph, que era la jefa de antibiogramas de Nueva Orleans, y por intermedio de ella, con otras personas que tenían distintas especialidades en el Malbrán, la doctora Eiger, la doctora Lagarde, la doctora Giardini, en distintas especialidades que colaboraron con todos nosotros como para el Willy Verdad. El resultado fue que efectivamente todas nuestras bacterias tenían heridas. Cuando sacábamos la muestra, tenían bacterias, todas las heridas tenían bacterias antes de comenzar el tratamiento. Y sacamos otra muestra a los 3 días y a los 7 días, y al tercer día prácticamente las bacterias habían desaparecido. Quedaba como única bacteria disminuida en su evolución en cuanto al desarrollo bacteriano en la placa, quedaban el estafilococo, pero en franca disminución. De modo que llegamos a la conclusión que efectivamente el tratamiento era antibacteriano. Por cierto que hicimos después muchos otros trabajos con Chirife en el pabellón Industria de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Ciencias Exactas. Pero para ese momento eso fue suficiente como para demostrar que todas las bacterias desaparecían. La segunda cosa que me ocurrió trabajando en el Hospital Alvear fue que empezamos a tratar 2 sujetos con escaras trocanterias. Uno de ellos era un estado terminal de enfermedad de Hodgkin, entonces tratado con corticoides. El otro era un diabético. En el tratado por la enfermedad de Hodgkin tenía una escara que se mantenía sin infección, o sea, descontaminada, pero la herida no cerraba. En cambio, el diabético
comenzamos poniéndole 3/4 kilos de azúcar dentro de la escala trocanteria y terminó curándose completamente. De modo que con esas dos incógnitas y para tratar de encontrar una explicación, me fui al Instituto de Biología Experimental, en la calle Monroe y Obligado, donde trabajaba el doctor Leduarte. Consulté con dos colegas, la doctora Lea Remy, como decía recién, y una colega, una de ellas inmunóloga y la otra diabetóloga. La inmunóloga lo que me dijo es que lo que yo estaba haciendo en las heridas seguro era estar cebando macrófagos a la herida, porque el macrófago era la célula llave de la respuesta inmunitaria para este tipo de proceso infeccioso cicatrizal. Seguramente si contaba macrófagos en la herida me iba a dar cuenta que esto hacía de atractor de macrófagos y de modificador de la respuesta. La diabetóloga me dijo que el azúcar es un disacárido, que la única forma de hidrolizarlo en el sujeto era a nivel de tubo digestivo, donde había una sacarasa que transformaba el disacárido en sus monosacáridos, glucosa y fructosa. Pero si no era en el tubo digestivo, podía poner la cantidad de azúcar que se me antojase, que de alguna forma nunca iba a ser absorbida por el organismo, porque ese disacárido no era capaz de penetrar dentro del medio interno. De alguna forma siempre el disacárido permanecía afuera y era lavado desde la herida después de haber ejercido su acción. Efectivamente, cuando volví al hospital fue lo que hice, y se va a ver en las fotos de la proyección, que tomamos muestras de las heridas con las que hicimos improntas antes de empezar a poner azúcar, a los 3 días y a los 7 días. El doctor Lascano, el doctor Prado, la doctora Thompson, anatomopatólogos del Instituto Malbrán, nos hicieron una microscopía y hicieron el recuento. Con ello pudimos comprobar que efectivamente los macrófagos que siempre se encuentran al abrir una herida, que es al 5.º día, más o menos, de la cirugía, deberían estar en máxima concentración justamente por la cronicidad de la infección, 5 días. Encontramos que el primer día teníamos, cuando abrimos la herida, 3 macrófagos. Cuando poníamos azúcar, al tercer día los macrófagos eran 10. Y al 7.º día, cuando ya estaba completamente la herida limpia y en condiciones de cicatrizar, los macrófagos pasaron a ser 30. O sea, comprobamos lo que nos dijo la colega inmunóloga en cuanto a que desduplicamos el número de macrófagos de comienzo solo poniendo el azúcar a la herida. Con esa segunda explicación nos quedó una tercera con respecto a las heridas. Todas las heridas hacían una capa brillante después del día 17. A partir de ese momento de la capa brillante podíamos ponerlo lo que queríamos encima, inclusive heridas contaminadas por materia fecal, como se va a ver en las proyecciones. Evolucionaban sin ningún problema. Es como si la capa brillante protegiese a la herida, evitando la sobreinfección o la reinfección, a pesar de que el material contaminante estuviera en la herida. En estas condiciones, nosotros pensamos que la capa era dextrano con la doctora Arabella Joseph, que desde el 77, está trabajando conmigo hasta la actualidad. Con ella pensamos que la capa era de dextrano. Es un producto formado por una bacteria que se llama leuconostoc y que vive en todas las producciones que se hacen de azúcar. Tratamos de aislar el leuconostoc, tratamos de encontrarlo, nos resultó muy difícil cultivarlo. Finalmente, después de un año de montar toda la parte electroforética, no llegamos a ninguna conclusión. Por eso, concurrí a lo del doctor Cerezo, en la Facultad de Ciencias Exactas, dedicado al hidrato de carbono. Le planteé lo que nos pasaba, le mostré los diapositivos y, como siempre, muy amablemente, él dijo que estaba totalmente dispuesto a investigar de qué se trataba esa capa, tanto histoquímica como microscópicamente. Pero decía que tenía todos los reactivos, pero no tenía personal para trabajo, porque la pobreza no permitía contratar personal nuevo. De modo que, por suerte, conseguimos una doctora colega de la doctora Joseph, que por problemas personales necesitaba desempeñar alguna tarea. Ella fue a la cátedra del doctor Cerezo a trabajar y con ella conseguimos llegar a la conclusión que finalmente era una capa de alta concentración de proteínas. Era todo colágeno lo que estaba formado y que no era absolutamente ningún hidrato de carbono, que no tenía nada que ver con el dextrano. La relación era que a mayor concentración de macrófagos
mayor concentración de fibroblastos y de fibrocitos, mayor producción de fibra de colágeno y una capa gruesísima de colágeno que prácticamente impermeabilizaba la herida para con respecto a toda complicación posterior. En base a eso y a partir de ese momento se comienza a cerrar la herida, como van a ver en las proyecciones sucesivas que se van a hacer, traccionando esa fibra de colágeno con actina de los bordes de la herida hasta que los ponía en contacto y la herida se cerraba totalmente. Nos llamamos la atención porque grandes heridas, como van a ver, terminan en cierres filiformes, prácticamente sin cicatriz. Y además de eso, con piel con faneras. De modo que al principio pensábamos que esto era una regeneración del epitelio y sus faneras, pero después llegamos a la conclusión con el doctor Bossini, que trabajó con nosotros en la parte de microscopía electrónica, también el Instituto Malbrán, la doctora Moreno, que por el contrario es la tracción del tejido de granulación, colágeno, etcétera, en la herida, la que trae los bordes sanos de la piel hasta ponerlos en contacto para que la herida quede cerrada. Siempre nos pasó lo mismo. Finalmente, después de hecho todo eso, cuando estuve en Europa en el 81, proyectando lo que habíamos hecho, cuando volví decidí dividir el trabajo. Entonces lo dividí en sus partes, una parte bacteriológica, una parte inmunológica y las aplicaciones posteriores. Entonces, para investigar, porque pensaba que el animal salvaje tiene una respuesta inmunitaria muy superior al animal de granja, al animal de caza y al humano. Por eso me fui al zoológico. En ese entonces el zoológico estaba constituido con un grupo alto de veterinarios en número, con las distintas especialidades, cirugía, laboratorio, radiología, necropsia, todas las especialidades para los animales. Era un polo de sanidad animal. Cuando vieron lo que había, decidimos aprobarlo. Y entonces me enteré que los animales salvajes están inmunodeprimidos en el zoológico por el encierro. De modo que hay heridas que evolucionan con complicación, igual que los humanos, justamente por el encierro que tienen los animales en sus recintos. Por eso encontramos heridas complicadas, que son las que se van a proyectar dentro de un rato. Hice toda la experiencia con todo tipo de animales, con animales de sangre caliente, de sangre fría, con aves, con peces, con todo tipo de animales. Cuando me tocó tratar animales de sangre fría, llegué a la conclusión que parecía que todo lo que vive en la Tierra tiene respuesta semejante frente a este tipo de tratamiento. Entonces se me ocurrió ir a la Facultad de Agronomía. Ahí trabajé en relación con la doctora Magda de Charvat, que era la jefa de trabajo práctico de la cátedra de fitopatología. Cuando le planteé el problema me dijo que sí, que tenían tumores bacterianos, que tenían tumores como la confrosis de los cítricos y que tenían infecciones bacterianas. Entonces empezamos a tratarlo para ver dentro de un rato en las proyecciones cómo los vegetales responden exactamente igual que los animales. De modo que finalmente, aparte de ser este tratamiento un antimicrobiano universal, pasó a ser un modulador de la respuesta inmunitaria de todo sujeto vivo. Todos los seres vivos en la Tierra que tienen una complicación de estas características, tratado con esto, respondían exactamente de la misma forma, tal cual van a ver enseguida. Lo último que voy a comentar, dos cosas, fue que cuando estaba trabajando en el zoológico, trabajé cerca de, muy en contacto, mejor dicho, con Raimundo Rogue. Raimundo Rogue era anatomopatólogo de humanos que cuando se jubiló, y para ese entonces ya era un hombre de más de 70 años, se dedicó a lo que él le gustaba, que era la anatomopatología animal. Manejaba microscopía electrónica en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y manejaba toda la parte de anatomía patológica en el zoológico. Con él empezamos y vimos que dada la evolución que hacían las heridas que estábamos tratando, decidimos probar y tomamos muestras de piel. La muestra de piel la poníamos en la solución de sacarosa y encontramos que se transformaba en un cartoncito duro, de color oscuro, que se mantenía. Pero, así como estaba, dadas las circunstancias, el ideal era ver si se rehidrataba. Cuando lo pusimos a rehidratar en una solución acuosa, nos encontramos con que lo que había sido un problema, que van a ver repetido dentro de un rato, que es la plasmólisis que sufre una célula bacteriana o de cualquier tipo celular, provocado por la alta presión osmótica
y condiciona el azúcar, cuando se ponía en contacto con una solución acuosa, tomaba la mayor cantidad de agua posible y entonces se transformaba en un problema distinto que era la turgencia. La turgencia era la imbibición activa, grosera, del líquido que la célula estaba ávida por tomar por el proceso a que había sido sometida. En todo caso, la célula deshidratada con azúcar no se destruía, sino que solamente se deshidrataba. Es una diferencia importante. Por eso decidimos probar cuál era la respuesta inmunitaria frente a esto, a ver si nos pasaba lo mismo que las heridas con esta cosa. Y decidimos injertar trozos de piel distintos, de perro, de cobayo, de ratón, de gallina, en un modelo experimental hecho en rata. Hacíamos un bolsillo subcutáneo a la rata y le introducíamos el pedacito de piel que teníamos deshidratado de distintas características. En general había una reacción brusca al principio, después desaparecía esa reacción en unos pocos días, más o menos alrededor de 2 semanas, y luego en las 2 semanas siguientes aproximadamente, lo que se tocaba por fuera de la piel, como el montículo que denotaba la presencia de una reacción frente a la piel que injertamos, desaparecía totalmente. Salvo en algún caso. Un caso tuvimos en que piel de perro injertada en rata, en estas condiciones, ya deshidratada, con pelo y todo, volvió a rehidratarse espontáneamente en la rata y a revascularizarse, de modo que quedó vital eso. Los otros, prácticamente todas las pieles desaparecían. En la rata, su sistema inmunitario, se encargaba de hacer desaparecer todo el injerto que nosotros habíamos puesto después de una mínima reacción inflamatoria previa. Pero a raíz de la conservación de esa piel de perro, se me ocurrió pensar que la cosa podía ser más compleja. Entonces lo que tomé para tener un modelo rápido, porque no teníamos infraestructura ni dinero, por cierto, era todo improvisado en ese momento. Tomé ratones recién nacidos muertos, recién nacidos. O sea, es un organismo entero, con ojos, pelos, piel, hueso, órganos, todo, así como estaba. Recién nacido, muerto, y lo metía en la solución de azúcar. Se conservaba. Si pasaba lo mismo. Van a ver la fotografía dentro de un rato. Conservaba muerto. Era una pasa de ratón, digamos, porque era de color oscuro, pero con todas estructuras anatómicas conservadas, como estaban, de color oscuro. Entonces, ese ratón, así como estaba, volvía a ser el mismo modelo. Tallé un bolsillo subcutáneo en una rata e introduje ese ratón. Al principio hubo una reacción brusca, no demasiado brusca, pero evidente, donde se tocaba un tumor subcutáneo. El tumor subcutáneo persistía aproximadamente 2 a 3 semanas. Después de eso comenzaba a disminuir. Y después de eso, alrededor del día 45, desaparecía el tumor. Cuando fui a abrir otra vez el lugar del bolsillo para ver qué había, me encontré con que había desaparecido todo. La piel, el hueso, todo había sido digerido, todo por el sistema inmunitario. Para ver si esta era una propiedad de los conservados en azúcar o era una particularidad de la inmunidad del animal al que se lo injertaba la rata, tomé ratones recién nacidos muertos y los conservé en formol. Después de conservarlos en formol, o sea, con proteína denaturalizada, los lavé para que no sea irritante y volví a reproducir el modelo, exactamente igual. Acá la reacción fue una reacción brusca, más brusca que la del azúcar al principio, pero a los 45 días no desaparecía, sino que persistía un tumor que era francamente palpable a través de la piel de la rata que había sido injertado, sin problema. Cuando lo fui a abrir entonces, a ver qué pasaba, me encontré con la segunda respuesta de lo que hace el sistema inmunitario cuando no puede hacer desaparecer un cuerpo extraño. Acá, como este ratón formalizado no lo pudo hacer desaparecer, directamente lo envolvió en colágeno. Entonces me encontré con una estructura de colágeno, como si fuera un envoltorio rígido y hermético, que contenía adentro al ratón íntegro. Así que saqué la estructura de colágeno, la abrí y me encontré con el ratón adentro. A raíz de eso, y pensando esta diferencia que había en la respuesta inmunitaria frente al ratón conservado con azúcar, al ratón conservado con formol, volví a reproducir el mismo modelo, ratón formalizado, puesto en la rata, volver a clínicamente seguirlo como para ver la evolución. Y a los 45 días, cuando estaba transformado en un tumor estable, supuestamente, por cierto, envuelto en colágeno, tomé la solución de azúcar que habíamos preparado y la inyecté dentro del tumor y debajo del tumor.
Con estas inyecciones, el tumor empezó a reducirse hasta desaparecer completamente. De modo que no cabía ninguna duda, estaba clarísimo. El azúcar provocaba en la respuesta inmunitaria del animal una modulación tal como para empezar a destruir lo que hasta ese momento no había podido destruir. Esta circunstancia me llevó a dos hechos. El primero, dado que la célula conservada en azúcar no se destruía, sino que se deshidrataba y se conservaba, creí la posibilidad de poder hacer soluciones para conservar órganos para trasplantar. Y entonces, en el Hospital Pirovano y después en la cátedra de farmacia en el Hospital de Clínicas, investigamos a ver si podíamos conservarlo. Nuestras condiciones de trabajo eran mínimas, o sea, no podían servir. Pero conservé riñones de conejo, conservé corazones de conejo. Lo llamativo a destacar de esta etapa es que un corazón conservado de conejo, con sus vasos de entrada y de salida, conservado en azúcar. Guardé la propia sangre de ese conejo, por razones inmunitarias, por cierto, en condiciones de anticoagulación. Cuando el corazón estaba francamente deshidratado, después de aproximadamente 1 o 2 semanas, tomé la sangre del conejo, la inyecté a través de los vasos y el corazón comenzó a distenderse. Se dilató una vez, otra vez, y de pronto tuvo una contractura propia. O sea, mostrando claramente que las fibras cardíacas habían estado conservadas. Por eso hicimos después la búsqueda de las enzimas respiratorias de las células cardíacas, como para comprobar si de verdad conservaban su capacidad de recuperación. Eso lo hicimos en el Hospital de Clínicas y entonces encontramos efectivamente todas las enzimas estaban conservadas. De modo que era la clara demostración que todo órgano o todo tejido conservado en estas soluciones de sacarosa se mantienen vivas, pero en conservación, deshidratadas. Entonces, para encontrar una forma fácil, yo no tenía ni acceso ni a la tecnología ni al dinero, como para poder hacer una cosa más compleja. De modo que lo que hice fue buscar qué órgano me podía ofrecer una solución o una respuesta rápida. Y encontramos con el doctor Kacherovsky que la córnea es un órgano que vive por inhibición, sin vascularización. De modo que tomamos ojos de conejo, los conservamos en la solución hasta 1 año. Después de eso, con él, sacamos, van a ver las proyecciones dentro de poco tiempo en los otros capítulos, sacamos la córnea del ojo deshidratado, que se transforma en un cristalito, cuando se obtiene es un cristalito transparente, y se hacían injertos en animales vivos en la córnea. Se hacía un injerto lamelar, o sea, se sacaba parte de la córnea del conejo vivo y se injertaba la córnea esta deshidratada que habíamos obtenido después de la conservación. Se ve que se conserva durante un tiempo con una brusca reacción de invasión acuosa, de humidificación, o sea, se pone opaca. Pero poco tiempo después, cuando empieza a funcionar otra vez la bomba correspondiente, la córnea se transparenta y se conserva en su sitio. Como no había una reacción inmunológica importante, a pesar de ser una reacción de un injerto de una córnea conservada en un ojo sano, hicimos 0 injertos, o sea, injerto de córnea de conejo en ojo de chancho, también lo van a ver. Y acá la reacción inmunitaria es más brusca, pero también se conserva. Hicimos una anatomía patológica, marcando con tinta china los modelos como para estar seguro que lo que encontrábamos después microscópicamente en el ojo era la córnea que habíamos injertado, y fue tal cual. Presentamos ese trabajo en el año 90 a los premios Rolex y me dieron la mención de honor de ese año por este trabajo de investigación, que es la primera vez en que se demostraba en el mundo la anabiosis, o sea, la posibilidad de conservar un tejido animal vivo en una solución al medio ambiente sin ningún otro tipo de recaudo y que pudiese ser reinjertado para que, puesto en su medio, pudiese revivirse después. Fue la clara demostración de ese tipo de cosas.
Luego de eso no pudimos seguir adelante por razones de falta de apoyo, infraestructura y dinero, por cierto. Finalmente, en el zoológico también, a raíz de animales que nos mandaban, desechaban aquellos ratones que tenían tumores de mama espontáneos. Son casos ingenéricos que no pueden usarlos como en los laboratorios experimentales. De modo que se mandaban al zoológico para ser parte de la dieta de los ofidios. Esos animales que tenían tumores, dado lo que pasaba con la respuesta inmunitaria que nos había ocurrido hasta ahora, tomé la solución de azúcar y lo inyecté, siempre tumores superficiales, debajo del tumor. La inyección debajo del tumor produjo una reacción muy especial en la que se producía la necrosis de la cúpula del tumor. Se necrosaba hasta que se van a ver las proyecciones dentro de un rato, pero lo claro es que tenía un claro efecto antitumoral, pero no provocado por el azúcar como sustancia antitumoral, sino provocado por el azúcar como sustancia moduladora de la respuesta inmune. El aparato inmunitario, que no había podido controlar ese tumor hasta ese momento, por una falla de funcionamiento en ese sentido, de repente recuperaba su capacidad e inmediatamente se ponía en acción como para destruir al tumor. Así se destruían los tumores, y lo hicimos y lo usamos en tumores de perro, en tumores de batracios, en tumores de ratas, en tumores de aves, canarios y loros. Tuvimos muchos casos que tratamos y siempre la respuesta fue la misma, pero siempre en tumores superficiales. Ese tipo de cosas lo van a ver también proyectado en algunos casos que sirvan como ejemplo, en este resumen pequeñito de los miles de casos que hemos tratado. Pero lo importante ahora, y con esto termino, es que hace 5 años atrás, yo particularmente con mi familia, éramos poseedores de una pareja de perros pastores ingleses. Los tuvimos de los 45 días. Cuando tuvieron 10 años, el macho, era un perro muy llamativamente respondedor a todos los estímulos que usábamos para con él en nuestra relación, el macho comenzó a tener un problema en el tren posterior. Empezamos con todas las consultas y los tratamientos habituales y se decía que era problema de articulación propia de los perros grandes a esa edad. Tratamiento, etcétera, no respondía, se complicó, Finalmente llegamos a otra relación con el doctor Fernando Pellegrino, que acá es el especialista en neurología en animales pequeños. El doctor Fernando Pellegrino, cuando lo vio, determinó una prueba previa para saber si era una infección del oído interno, que no resultó, y frente a la complicación decidimos hacer una resonancia. Se hizo una resonancia del cerebro y mostró la existencia de un tumor en el hemisferio derecho. Un tumor grande para lo que es el tamaño de su cerebro. De modo que todos los veterinarios, inclusive el doctor Pellegrino, ofrecieron sacrificar al animal, que es lo clásico que se hacía hasta hace 5 años atrás con todos los animales cuando se descubre un tumor en cerebro, en esas condiciones, cuando no se puede operar. Entonces, frente a esa noticia, decidimos con la familia así que íbamos a conservar al perro que se había criado con nosotros desde pequeñito hasta que se muriese espontáneamente. Por alguna razón especial, junté todos los conocimientos que tenía, todas las prácticas que había hecho, todas las soluciones que había hecho, porque hasta ese momento había usado 5 soluciones distintas de azúcar con distintas intenciones, que siempre resultaron exitosas. Y conseguí generar una nueva solución. Esta solución la preparé en una noche acá en casa. Conseguí elucubrar en base a la experiencia, supongo, y al funcionamiento del cerebro, cuánto tenía que inyectar, dónde tenía que inyectar, para cuánto tenía que inyectar, como para tener una respuesta positiva en estos casos y ver si podía conseguir curar inyectando la solución, ahora sí, dentro del organismo, como para conseguir curar un tumor en el cerebro dentro de la carota craneana a la que no podía acceder. Decidí inyectarla en peritoneo, intraperitoneal. Inyectaba en el abdomen 1 centímetro de solución una vez por semana. La primera semana no hubo una respuesta muy importante, pero a partir de la segunda semana el animal comenzó a mejorar. Cuando llegamos a la 6ª semana, 6 inyecciones, el animal era nuestro perro, se había curado totalmente, volvió a ser el que era antes, volvió con todos sus estímulos, todo su comportamiento, recuperó sus funciones, se curó.
Dejé pasar 2 semanas sin inyecciones y volvimos a hacer una resonancia. La resonancia mostró la desaparición del tumor. De modo que fue la primera vez que, hasta donde yo conozco, hasta donde todos los que me rodean conocen, que se encontró una solución que inyectada en el abdomen produce la destrucción de un tumor en el cerebro en el curso de una cantidad de semanas. A raíz de eso, como era la primera vez que ocurría, el doctor Pellegrino comenzó a mandarme todos los casos de tumor que tenía. Y empecé a tratar tumores en perros y gatos, en piel, en mama, en hueso, osteosarcomas, en vaso, en hígado, en pulmón, en cerebro y en distintas localizaciones del sistema nervioso central. Lo que encontré fue que ahora ya llevo tratado más de 280 animales. De los 280 animales, más de 140 están curados, o sea, se cura el 50%. El otro 50%, por razones que no puedo analizar ahora, no se puede curar, con este procedimiento por lo menos. Por lo tanto, la cirugía, cuando se puede, sigue siendo mandataria en la resección del tumor como enfermedad y este otro procedimiento como aparentemente modulador otra vez del sistema inmunitario para que no se reproduzcan metástasis a distancia y en el tiempo como para tener controlada la enfermedad. Lo último de todo esto, es lo que estamos ahora. Ahora estoy en el desarrollo de esta nueva solución con los tumores. Para llevarlo al terreno de la biología molecular, creo que corresponde. Pero lo último, como decía recién, es que una de las pacientes que traían a un perro, viendo y entendiendo lo que estaba pasando, era también poseedora de un gato al que le habían diagnosticado una enfermedad con retrovirus. El BIF, el VIREF y el PIF son enfermedades de los felinos que se producen, se llaman el SIDA felino, porque son muy parecidas, en una raza distinta, por cierto, al SIDA de los humanos. Entonces, decidí probar, como había una respuesta inmunitaria modificada con este tipo de tratamiento, decidí probar. Hasta ahora, llevo tratado con el mismo tipo de procedimiento, la misma solución, inyección intraperitoneal, una vez por semana, llevo tratado 22 gatos con este tipo de SIDA felino, 22 curados. De los gatos con SIDA se curaron 100%. De modo que espero poder llevar este procedimiento a la biología molecular como para poder sacar fundadamente cuáles son las respuestas que se modifican en el organismo vivo con este tipo de tratamiento para poder modificar o no y utilizar con éxito en el tratamiento de los humanos.